Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Ahora vamos a iniciar una serie de tutoriales que tienen que ver con mi tierra, con Mallorca, ya que estoy promocionando otros lugares como Salamanca, Santiago de Compostela, Israel, Jordania, Portugal. Pues qué menos que dedicar una parte de mi canal de YouTube a mi tierra. Y vamos a utilizar el medio de transporte que más uso para ir a Mallorca desde la península, que es el barco. Este que está atracando ahora, el Martín Soler. Tardaremos en buena mar pues unas 7 horas y media más o menos. Como el barco sale a las 10:30, los que llevamos coche tenemos que embarcar a las 9. Entonces, pues iniciamos esta serie de tutoriales aquí desde el puerto de Valencia, desde el puerto autónomo de la ciudad de Valencia, y después pues ya iremos explicando un poquito pues las características de Mallorca. Vamos a visitar varios lugares, desde la catedral, el castillo de Bellver, el palacio de la Almudaina, los baños árabes, vamos a callejear un poco, vamos a ver las calas, etcétera. Pues bueno, ahora está atracando nuestro barco y a lo largo de estos tutoriales en mi canal de YouTube pues los iré colgando pues para todos aquellos que tengáis pensado visitar Mallorca y no lo hayáis hecho, pues para poder convenceros. Y bueno, pues vamos a empezar ahora con esta serie de tutoriales. Ahora vemos una maqueta del barco en el que iremos, el Martín y Soler. Esta es una maqueta del barco en el que iremos. Bueno, ahora ya estamos en la cubierta del barco. Cuando vayáis a coger un barco, si lleváis un vehículo, tenéis que embarcar 1 hora y media antes. Bueno, estamos ya viendo el puerto de Valencia. Según el parte meteorológico, pues habrá buena mar. Eso significa que saliendo a las 10:30 pues llegaremos en torno a las 6 de la mañana a la bahía de Palma de Mallorca. Como he comentado con anterioridad, pues veremos un poquito la catedral, el palacio de la Almudaina, el castillo de Bellver. Vamos a ver parques acuáticos, motos acuáticas, algunas calas. Vamos a callejear un poquito por Palma, vamos a ver algún pueblo también, pues para dar a conocer también pues un poquito Mallorca, que pueda servir pues de información por si alguien no ha visitado la isla, pues que les sirva como algo preparatorio y sepa más o menos lo que se va a encontrar. Entonces, a lo largo de los tutoriales, pues dedicaremos pues a ver la catedral por fuera y por dentro, una catedral gótica preciosa, el castillo de Bellver, que es donde tenemos el museo de Palma, el palacio de la Almudaina. Vamos a callejear por las zonas principales de Palma, pues Paseo Sagrera, las avenidas, el Paseo del Borne, Jaime III, la Plaza Mayor, la Vía Sindicato, etcétera. Y vamos a comentar un poquito de curiosidades sobre la ciudad, las murallas que ha tenido, la última muralla que es la renacentista, etcétera. Pero esto lo vamos a ir viendo. Ahora pues tenemos una panorámica de Valencia.
La reconquista de Baleares, aunque lo iremos viendo sobre el terreno, no empezó aquí en Valencia, empezó en Tarragona. En el año 1229, el rey de la corona de Aragón, Jaime I el Conquistador, zarpó con su ejército hacia Mallorca. Jaime I el Conquistador, el rey de la corona de Aragón, reconquistó Mallorca en el año 1229. Reconquistó Menorca en el año 1231 y reconquistó Ibiza en 1235. Y al mismo tiempo que reconquistaba aquí Mallorca, Menorca e Ibiza, 1229, 1231, 1235, al mismo tiempo llevaba una campaña para reconquistar el reino de Valencia a los musulmanes. Por tanto, como comentábamos, el rey de Aragón llevaba a cabo, Jaime I, llevaba a cabo dos campañas militares al mismo tiempo. Una en las Islas Baleares y otra en el reino de Valencia. Como hemos comentado, en 1229 reconquistó Mallorca, en 1231 reconquistó Menorca y en 1235 reconquistó Ibiza y Formentera. Al mismo tiempo, hemos comentado que llevaba a cabo una campaña militar también para reconquistar el reino de Valencia a los musulmanes. Esta campaña empezó en 1232 y se alargó hasta el año 1245. Por tanto, Jaime I, el Conquistador, el rey de la corona de Aragón, reconquistó Baleares y Valencia en dos campañas militares simultáneas. Baleares, en el caso de Mallorca, año 1229, en el caso de Menorca, año 1231, y en el caso de Ibiza y Formentera, 1235. Y en lo que se refiere al Reino de Valencia, la reconquista fue de 1232 a 1245. Pero de todos modos estas cosas ya las iremos viendo sobre la marcha e incluso podremos hacer el recorrido que hizo Jaime I cuando entró en la ciudad de Medina Mallorca, lo que es más conocida actualmente como Palma de Mallorca, y veremos la primera parroquia que se hizo, la de San Miguel, y donde más o menos se celebró la primera Santa Misa después de reconquistar Mallorca al comandante que estaba, al comandante musulmán que dirigía la ciudad de Palma Mallorca, que era Abu Yahya. Pero esto ya lo iremos viendo, lo de las murallas, la muralla renacentista, etcétera. Simplemente estamos avanzando varias cosas. Aprovechando que está saliendo este barco también de Balearia, el Kerry Limassol, pues podemos dar otra lección de historia que es sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un inventor matemático, físico, al cual le debemos el principio de Arquímedes. Arquímedes vivía en Siracusa, la actual Sicilia, y vivió entre los años 287 a.C. y 212 a.C. Él murió al final de la batalla de Siracusa, que fue cuando los romanos atacaron esta ciudad en la actual Sicilia entre el 214 y el 212 a.C. Entonces Arquímedes murió en el asedio a Siracusa por parte de la República de Roma, que estaba en ese momento en mitad de las guerras púnicas contra la todopoderosa Cartago. Entonces, el principio de Arquímedes o empuje hidrostático es lo que permite que los barcos floten. Entonces, según el principio de Arquímedes o empuje hidrostático, lo que sería que cuando un cuerpo es sumergido en un fluido en reposo, al desalojar una determinada cantidad de fluido,
lo que hace es, al desalojar, recibe un empuje en vertical y eso se le llama empuje de Arquímedes o empuje hidrostático y es lo que permite a los barcos flotar. Hay que tener en cuenta que cuando tuvo lugar el asedio de Siracusa entre los años 214 y 212 a.C. por parte de la República de Roma, los romanos se estaban enfrentando a los cartagineses y a eso se le llaman las guerras púnicas, que fueron 3, y las 3 fueron ganadas por la República de Roma. La primera guerra púnica entre el 264 y el 241 a.C., después Roma ocupó lo que son hoy Sicilia, Córcega y Cerdeña. La segunda guerra púnica entre el 218 y el 202-201 a.C. En la primera guerra púnica fue Amílcar, este general cartaginés, el que se enfrentó a Roma. En la segunda guerra púnica fue Aníbal el Conquistador, uno de los hijos de Amílcar. Amílcar tuvo 3 hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón. Y Aníbal fue el que se enfrentó a la República de Roma en la Segunda Guerra Púnica. Cuando Roma venció en la Segunda Guerra Púnica, empezó a controlar todavía más la zona del Mediterráneo occidental, empezaba a ocupar el norte de África, lo que sería actualmente pues la zona de Marruecos, etcétera, y estaba a punto de ocupar lo que es la actual Túnez, que es la antigua Cartago. Y también después de la Segunda Guerra Púnica ocupó la Galia, lo que es la actual Francia, e Hispania, lo que son hoy las actuales España y Portugal. Entonces, como hemos comentado antes, lo del asedio de Siracusa, en el que murió Arquímedes, fue del 214 al 212 a.C. Eso significa que ya había empezado la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal el Conquistador. Y la tercera guerra púnica, ya más adelante, del 169 al 167 a.C., y ya los romanos, aquí o la República de Roma, borró del mapa la todopoderosa Cartago y se fue expandiendo hacia el este por el norte de África, por el mar Mediterráneo, hacia el mar Mediterráneo oriental y ocupó Grecia. Pues bien, el asedio a Siracusa del 214 al 202 a.C. tuvo lugar cuando 4 años antes había empezado la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica empezó en el 218 a.C. cuando Aníbal atacó Sagunto. Sagunto está en la actual provincia de Castellón de la Plana. Entonces era una ciudad aliada de Roma y después Aníbal cogió a 6.000 hombres y 37 elefantes de guerra, atravesó la península saliendo desde Cartago Nova, la actual Cartagena en Murcia, atravesó los Pirineos, los Alpes y se plantó en el norte de Roma asediándola durante años. Pues bien, a Arquímedes, que le debemos el que los barcos floten, falleció en el año 212 a.C., cuando los romanos, 2 años antes, habían empezado a tomar Siracusa, en la actual ciudad italiana de Sicilia. Bueno, pues estamos a punto de zarpar. Bueno, esas máquinas recogen las estachas, que son las cuerdas que sujetan el barco en puerto.
Esas cuerdas son tan duras que si golpearan a una persona podría matarla. Ahora sí que zarpamos. Bueno, acabamos de salir del puerto de Valencia. Bueno, pues como podéis ver ya estamos rumbo a Mallorca desde el puerto autónomo de Valencia capital. Y bueno, pues ya os he comentado, pues veremos un poquito la ciudad, la catedral, la Almudaina. Como he comentado antes, también veremos el recorrido que hizo Jaime I, el conquistador, el rey de la corona de Aragón, cuando entró en la ciudad de Medina Mallorca, controlada por Abu Yahya. Entonces haremos el recorrido por donde entró, donde se celebró la primera misa, la primera iglesia que se construyó después de la reconquista de 1229. Entonces veremos cómo Jaime I conquista Mallorca al arribar, al desembarcar en el actual municipio de Santa Ponsa, y allí venció a los musulmanes en la batalla de Portopí en el año 1229. Por lo tanto, reconquista Mallorca en 1229. Y luego ya veremos que Jaime I tuvo problemas para reconquistar Menorca en 1231. Ahora veremos por qué, por la propagación de enfermedades. Y veremos cómo reconquistó Menorca en 1231 y luego reconquistó Ibiza y Formentera en 1235. Y al mismo tiempo Valencia de 1232 a 1245. La compañía no se responsabiliza de las posibles pérdidas por sus funciones. Gracias por su colaboración. Responsabilitzarà de les possibles pèrdues de robatori. Gràcies per la seva atenció. Essentially, your convenience, we recommend that passengers do not leave personal belongings in the seat. Carry out thorough development for any possible loss of personal belongings. Thanks for your cooperation.
Bueno, pues ya estamos llegando a Palma. Lo que vemos aquí es el puerto. Y esta sería la zona oriental de la bahía. Ahí donde se ven esas luces tan potentes, eso es el aeropuerto de Son San Juan. Y allí donde se ven esas luces, todo lo que es la playa de Palma, el Arenal. Ahí donde está ese transatlántico, esto se le llama el dique del oeste. Toda esta zona de aquí, del muelle, se le llama el dique del oeste. Todo esto es el muelle comercial. Estamos pasando justo enfrente de la catedral. Es que ahora no tienen encendidas las luces de la catedral. Eso de ahí es la catedral. A la izquierda el Palacio de la Almudaina. A la derecha el Palacio Episcopal. Y toda esa zona de allí donde están las luces, todo eso es el Mirador y el Parque del Mar. Toda esa zona donde están esas luces es el Parque del Mar. Y las montañas que se ven al fondo, la Sierra de Tramontana, que es patrimonio de la humanidad. Toda esa zona de ahí es lo que se conoce como el Muelle Viejo. Vale, entonces tendríamos aquí el Muelle Viejo. Toda esta zona de aquí es el Muelle Viejo. Muelle Viejo. El Parque del Mar, con la catedral en el centro, el Palacio de la Almudaina a la izquierda, el Palacio Episcopal a la derecha, la Sierra de Tramontana de frente. El Parque del Mar continuaría por donde las luces. Si vamos hacia la izquierda, desde el Muelle Viejo, toda esa zona de ahí, desde el Muelle Viejo hacia la izquierda, es el puerto deportivo. Todo esto es el puerto deportivo. El Muelle Viejo, a la derecha el Parque del Mar, a la izquierda el puerto deportivo. Y ahora estamos pasando por el dique del oeste. Esto es el dique del oeste. Bueno, ya hemos entrado en el puerto. Esto sería todo el puerto comercial.
Todo esto es el puerto comercial y aquí a la derecha el dique del oeste. Todo el dique del oeste, toda esta zona de aquí está en ampliación para que puedan atracar pues cruceros como este, ¿vale? Entonces la entrada del puerto es esa de ahí. Aquí tenemos el dique del oeste. Toda esta zona de aquí es el dique del oeste, que está ahora mismo en ampliación. Toda esta zona de aquí es el dique del oeste, para poder albergar más cruceros. Ahí está la entrada al puerto, por donde vemos a ese barco de ahí. Y aquí a la izquierda continuaría el muelle comercial. La catedral estaría ahí. Ahí tenemos la catedral, el Parque del Mar, la Almudaina, el Palacio Episcopal. Y luego, más a la derecha, iríamos hacia el Palacio de Congresos y después la autopista que nos llevaría al Arenal. Y luego hacia la izquierda pues ya nos meteríamos en el muelle viejo, en el puerto deportivo y aquí en el muelle comercial. Todo esto es el muelle comercial. Y esta zona del muelle se la conoce como Portopí. Toda esta zona de aquí, el muelle, se la conoce como Portopí. Y más hacia la izquierda está el castillo de San Carlos, que hay un museo. Ahí tenemos el faro de Portopí. Todo esto de aquí es Portopí. El muelle comercial. Y después, pues, en la zona del puerto deportivo, el paseo marítimo. Por favor, pasajero. Bueno, ya estamos atracando. Atracamos en la zona del dique del oeste. No atracamos en el muelle principal, por así decirlo, que es ahí donde pone donde está el barco ese de Balearia. Como hemos comentado, esa es la zona de Portopí. Y por esa zona de allí está el castillo de San Carlos, que hay un museo. Y por esa zona de allí, por detrás del castillo de San Carlos, pues ya toda esa zona de allí estaría Maribel, que es la residencia veraniega de sus majestades. Para ir ofreciendo algún dato más, para anticipar, los romanos empezaron a ocupar las Islas Baleares a partir del año 123 a.C. con el general romano Quinto Cecilio Metelo. Ya explicaremos más adelante que había dos generales que se llamaban exactamente igual, Quinto Cecilio Metelo, y que eran primos. Del que estoy hablando es Quinto Cecilio Metelo Baleárico, porque fue el que ocupó Baleares después de las 3 guerras púnicas. Y luego está su primo, o estaba su primo, Quinto Cecilio Metelo Numídico. Ya más adelante diferenciaremos entre el baleárico y el numídico, ¿vale? Pero que sepáis que los romanos llegaron aquí a partir del año 123 a.C., después de las 3 guerras púnicas contra Cartago. Las 3 guerras púnicas fueron del 264 al 241 a.C. El que se enfrentó, el general cartaginés Amílcar, fue el que se enfrentó a la República de Roma. Estamos hablando todavía de la República de Roma, no del Imperio Romano. La segunda guerra púnica
del 218 al 201 a.C., el general cartaginés Aníbal el Conquistador, hijo de Amílcar, se enfrentó a Roma. Y la tercera guerra púnica del 149 al 146 a.C. Roma ganó las tres guerras. Después de ganar la primera guerra púnica contra Cartago, ocupó Sicilia, Córcega, Cerdeña y empezó a ganar territorio, terreno, por así decirlo, en el mar Mediterráneo occidental. Después de la Segunda Guerra Púnica, después de vencer a Aníbal en la batalla de Zama del año 202 a.C., Roma se empezó a extender por el norte de África y también ocupó la Galia, lo que es la actual Francia, e Hispania, lo que son actualmente España y Portugal. Y después de la Tercera Guerra Púnica, desapareció Cartago, la actual Túnez. Roma se fue extendiendo hacia el este, hacia el Mediterráneo oriental, también por el norte de África, y ya empezó a ocupar la zona de Grecia. Pero esto ya lo iremos viendo para que veamos cómo queda un poquito la zona de las Islas Baleares. Aquí los romanos se encontraron a los sonderos de Baleares. Ya hablaremos más adelante de los sonderos de Baleares, que posteriormente fueron integrados al ejército romano, porque los romanos vieron que eran muy valerosos. Entonces, esto tiene que ver con la historia de David y Goliat. Entonces, aquí había los sonderos, como David, que llevaba una honda y mató al gigante Goliat. Pues aquí de Baleares eran típicos los sonderos de Baleares. Y después de la romanización de las Islas Baleares, los romanos adoptaron o integraron a los honderos de Baleares como una parte más del ejército. Estamos atracando ahora en el dique del oeste. Ahí tenemos el castillo de San Carlos, lo que os decía. El castillo de San Carlos, la zona de Portopí, el muelle y luego el paseo marítimo, el puerto deportivo, el muelle viejo y ahí al fondo la catedral con la Almudaina, el palacio episcopal, el parque del mar, etcétera. En tiempos de los romanos, en Mallorca había dos ciudades principales: Pollentia, cuyas ruinas romanas están en Alcudia, y luego Palma, que Palma era menos importante que Pollentia. Palma era un pueblecito de pescadores. Ya veremos dónde se ubicaba originalmente la Palma de Mallorca romana. Y después, en la zona más oriental de Mallorca, estaba Pollentia, que era una ciudad romana más glamurosa y más importante que Palma, y cuyas ruinas están en el municipio actual de Alcudia. Aquí desde el barco, atracado en el dique del oeste, vemos cómo amanece. Eso significa que el este está por esa zona de ahí. Ese es el este. La catedral ya se ve mejor, está ahí. A la izquierda la Almudaina, a la derecha el palacio episcopal, delante el parque del mar. Si seguimos donde están esas luces, el parque del mar, bueno, la Sierra de Tramontana al fondo, y luego se llegaría al final del Parque del Mar o del Paseo Marítimo con el Palacio de Congresos, y después se cogería la autovía y se podría ir al Arenal, que es la playa de Palma, que tiene 5 kilómetros. La bahía de Palma, de una punta a otra, tiene casi 20 kilómetros. Bueno, regresamos al Parque del Mar. Esto que vemos aquí, donde está este barco de aquí, es el muelle viejo. No, no es el muelle viejo, es el muelle normal. El muelle viejo estaría por esa zona de ahí, por detrás, justo enfrente de la catedral. El muelle viejo está justo enfrente de la catedral. Si seguimos más a la izquierda, entramos por el paseo Sagrera y luego al paseo marítimo, el puerto deportivo.
y el puerto deportivo. Estaría pues detrás de aquí del muelle comercial. Hay cosas que no se pueden ver bien. Entonces, desde la catedral hacia la izquierda entraríamos por el paseo Sagrera y después ya el paseo marítimo, y en el paseo marítimo el puerto deportivo. Y aquí donde vemos los barcos, el muelle comercial, y donde estamos nosotros, aquí a la derecha, también es el muelle comercial, pero es conocido como el Dique del Oeste. Y si seguimos más a la izquierda, aquí seguimos en el muelle comercial, paseo marítimo, y llegamos al final del paseo marítimo, en esta zona del puerto que se llama Portopí. Aquí tenemos el faro de Portopí, y si vamos más a la izquierda, aquí al Castillo de San Carlos. Y aquí el Castillo de San Carlos, que alberga un museo militar. Vemos como la Sierra de Tramontana acompaña la panorámica. La Sierra de Tramontana es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues aquí, como he comentado, más adelante, aquí en Mallorca, pues vamos a ver un poquito la catedral, por fuera, por dentro, un poquito su historia, que si estilo gótico, que si el pórtico barroco, porque se pegó fuego, etcétera. El Palacio de la Almudaina, que está justo delante de la catedral. A ver si podemos acceder también al Palacio Episcopal, que está en la parte delantera de la catedral. La Almudaina estaría en la parte, donde están las torres, donde están los pináculos, la Puerta Santa, y luego el Palacio Episcopal estaría delante del ábside, delante de la parte delantera. También accederíamos a los baños árabes, veríamos un poquito el casco antiguo, un poquito profundizaríamos en la historia de Palma. Y ahora vamos a ver, se puede ver desde aquí el castillo de Bellver. Ahora enfocaré una panorámica, que se construyó al mismo tiempo que la catedral, y tengo entendido que es el único castillo redondo, al menos de Europa occidental. El castillo de Bellver lo tenemos ahí. Ahí arriba tenemos el castillo de Bellver, que también lo veremos, que alberga el Museo de Palma. Ahí arriba el castillo de Bellver, que tiene un mirador y se puede contemplar la bahía de Palma. Pues bien, la catedral, la Almudaina, el castillo de Bellver, un poquito el casco antiguo, la muralla renacentista, algunas calas de Mallorca, que sí, algo de buceo, motos acuáticas, parques acuáticos, etcétera. Esto lo veremos un poquito aquí en Mallorca. Bueno, pues ya hemos desembarcado por allí y estamos ahora, lo primero que se ve es el puerto deportivo. Esto es el paseo marítimo y ahora nos dirigimos al centro. Por aquí pasa un carril bici. Bueno, esto es una de las zonas de marcha, de ocio nocturno de Palma, Mallorca. Lo que tengo detrás de mí es el puerto deportivo. Estamos en el paseo marítimo y ahora el paseo marítimo está en obras, ¿vale? No han elegido un buen momento para hacer las obras, entonces todo esto en julio del 2024 está patas arriba. Todo esto está patas arriba. Ya comentaremos esta obra polémica, que lo que hace es, pues aparte de dar una pésima imagen de la ciudad en plena temporada turística, pues ahora habrá más dificultad, sobre todo para los conductores a la hora de venir con el coche y encontrar aparcamiento, pero esto ya lo comentaremos. Bueno, ahí vemos una preciosa salida de sol y justo encima
justo debajo, la catedral. Allí vemos la catedral y el puerto deportivo. Todo esto es el puerto deportivo. Allí está el muelle comercial y más para allá el muelle viejo. Y todo esto de aquí, el paseo marítimo. Que ahora, como podéis ver, está patas arriba. Todo esto era agua hace años, en los años 60, cosas así, años 50, hasta los años 60, principios de los 70, toda esta zona de aquí era agua. Esto ya pues para favorecer el sector turístico, pues toda esta zona que era agua, pues se le ganó terreno al mar, toda esta zona de aquí. El agua llegaba hasta los edificios, hasta esa zona de ahí llegaba el agua. Bueno. Y aquí también atracan pues los yates más glamurosos. Uno de los más famosos, no sé si atraca todavía, el Lady Moura, que pertenece a un jeque árabe y que las letras donde pone Lady Moura se dice que son letras hechas con oro macizo. ¿Vale? Pues aquí atracan pues yates muy glamurosos. Está el paseo marítimo, no, el Parque del Mar está más para allá. Estamos en el paseo marítimo, en el puerto deportivo, y allí detrás estaría el muelle comercial, pero estamos en el paseo marítimo, en el justo delante del puerto deportivo. Y allí donde está el sol, donde está amaneciendo, ahí tenemos la catedral. Esos pináculos que se ven ahí son de la catedral. Lo que he comentado antes, de que en el paseo marítimo pues llegaba el agua. ¿Veis ese puente de ahí? Pues ese puente de ahí, hasta ahí llegaba el agua. Donde empezaría el puente, pues hasta ahí llegaba el agua, más o menos. Y estamos delante de lo que era el antiguo Hotel Mediterráneo. Ya después lo convirtieron en apartamentos, pero durante los años 60 y parece que parte de los 70 fue el Hotel Mediterráneo. Entonces ahí ese puentecito daba acceso a una piscina que estaba en el agua. Entonces podríamos decir que el agua llegaba hasta allí, hasta la entrada de lo que era el hotel, y luego el puente pasaba por encima del agua e iba a parar a una piscina que había en medio del mar Mediterráneo. Pues ahí teníamos el Hotel Mediterráneo, y aquí a la derecha ahora veremos lo que era la discoteca Titos. Como comentábamos, aquí tenemos lo que era el Hotel Mediterráneo, aquí lo que era la famosa discoteca Titos, que era una sala de fiestas. Aquí incluso en los años 70 me parece que fue cuando todo esto todavía estaba al descubierto, no existía este edificio, no había el ascensor, el típico ascensor que ahí está. Aquí llegó a tocar Tom Jones, ¿vale? Pero estamos hablando de una época muy glamurosa de la ciudad, no como ahora. El barrio que hay justo detrás de la zona de Titos y esto es el Terreno. Y aquí a la derecha de Titos, el Gran Meliá Victoria. El Gran Meliá Victoria 5 estrellas gran lujo, que es la joya de la corona de la cadena Meliá de Gabriel Escarrer, que era el fundador. Este es el hotel al que le tiene más cariño. Gran Meliá 5 estrellas gran lujo. Luego lo que era Titos y lo que era el Hotel Mediterráneo. Eran otros tiempos. Ahí está Titos, o estaba Titos, con el famoso ascensor. Titos es una sala de fiestas muy antigua, ya no es lo que era. Y bueno, pues ahora está, como he comentado, todo el paseo marítimo patas arriba en pleno mes de julio. Pues nada, lo que era el gran hotel con la piscina
que estaba en medio del agua, el puente, ahí al principio del puente, en la fachada del hotel, terminaría el agua, y luego el puente pues desembocaba en una piscina que estaba en medio del agua. Luego Titos, y luego el Gran Meliá Victoria 5 estrellas gran lujo, que es el favorito de su fundador, del fundador de la cadena Meliá, Gabriel Escarrer. Y acabamos este primer tutorial dedicado a Mallorca en uno de los paseos más emblemáticos de la capital, que ya más adelante podremos ver más a fondo, que es el Paseo Mallorca. Detrás de mí, en esa zona de allí, era por donde pasaba la muralla renacentista, pero esto ya lo iremos viendo con el tiempo. Ahí estaban, ahí donde está, en la otra acera, es donde terminaba el casco antiguo. Por ahí pasaba la muralla que iba hasta allí, pero bueno, ya veremos lo de los distintos tipos de muralla, la muralla renacentista, pero aquí tenemos el torrente de la Riera, que este torrente que tengo aquí era el que pasaba por las Ramblas. Entonces, hace muchos años lo desviaron para que quedara fuera de la ciudad. Ahora está integrado dentro de la ciudad, porque esa zona de ahí sería la parte ya nueva. ¿De acuerdo? Entonces, ahí detrás, ahora, la zona antigua, el casco antiguo, por ahí pasaba la muralla renacentista, ahora estamos en el Paseo Mallorca, aquí detrás de mí, la Riera, y bueno, pues aquí en este paseo tan glamuroso que ya tendremos tiempo de ver mejor, pues acabamos este primer tutorial dedicado a Mallorca. Primero veremos un poquito Palma y luego iremos viendo pues las calas, parques acuáticos, etcétera. Vamos a ir viendo diversas cosas. Así que por ahora terminamos este primer tutorial.